Cuando yo comencé a ser el ministro, pastor, líder de jóvenes, toda mi idea era entretener a los jóvenes y siempre tratar de elevar el valor de shock para que regresaran la semana siguiente. Siempre darles lo que ellos querían o lo que yo creía que ellos querían. Pizza gratis y juegos todo el tiempo y siempre hacer actividades cautivantes, ¿no? Ya saben, nunca lo hice, pero bueno, lo que hacen algunos pastores juveniles, tragar el goldfish, ¿no? El pez vivo, para que el reto, si vienen 100 jóvenes, el pastor lo vamos a pegar con duct tape ahí en la pared. Ese tipo de cosas, siempre tratando de emocionar a los jóvenes. Y lo que me movía a mí, por supuesto, era que ellos vinieran, pastor, estuvo, como decimos en México, muy padre o muy cool, ¿no? La actividad, qué padre, vamos a regresar la próxima semana. Y siempre esperando algo más y algo más y algo más. Le digo una cosa, terminé perdiendo 2 generaciones enteras de jóvenes en la iglesia. Quizás solo uno permanece en la iglesia. Sí, yo sé que los presbiterianos decimos es que no estaban predestinados. Bueno, pero es otra cosa, ¿no? Esa es mi excusa, Calvino me salva aquí, ¿no? Y es lo que no entienden nuestros hermanos, con todo respeto, ¿verdad? Que no son calvinistas, los hermanos que hablan de la segunda bendición, ¿no? Algunos hermanos, nosotros los evangélicos, la primera bendición es recibir a Cristo, ¿verdad? Los hermanos de asambleas pentecostales hablan de la segunda bendición, que es recibir al Espíritu Santo. Nosotros vamos un paso más allá, los reformados. La tercera bendición es recibir a Calvino en su corazón, ¿no? Bueno, y eso me trae un poco de consuelo. Digo, es que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. No, la verdad es que me siento muy triste, porque terminé perdiendo 2 generaciones enteras de jóvenes, que el día de hoy no están en la iglesia. ¿Por qué? Porque mi única tarea era entretenerlos. Mi única tarea era darles lo que yo pensaba que ellos querían. Y cuando uno mueve todo su ministerio juvenil sobre la base del entretenimiento, por ejemplo, uno se va a topar con lo siguiente: eventualmente el baúl de trucos se va a acabar. Eventualmente vamos a terminar sin nada que ofrecer que les pueda emocionar. Eventualmente eso va a suceder. Y hermanos, en realidad los ministerios juveniles que están impulsados por consumismo, por entretenimiento, solamente refuerzan la influencia de esta cultura narcisista de nuestros días. Quizá en gran medida esta es la razón por la cual muchos jóvenes abandonan la iglesia para el tiempo en que ellos se gradúan de la escuela, nosotros llamamos preparatoria, o de la secundaria en los Estados Unidos. Los jóvenes llegan a estar desilusionados con ministerios juveniles de iglesia que, por temor de perderles, les dan aparentemente lo que ellos quieren, como decía, diversión y entretenimiento. Pero irónicamente, como le dije hace un momento, la mayoría de estos ministerios terminan por perder a sus jóvenes. O abandonan la iglesia en búsqueda de sus propios reinos, o dan su vida a un reino menor, Greenpeace, o cualquiera que sea. Abrazan otra causa, la cual sienten es más atractiva y más digna de sus vidas. Este es el resultado triste de un ministerio juvenil que no confronta el reino del yo en la vida de los jóvenes y que no les llama a abrazar la trascendencia para la cual ellos fueron creados. El ministerio juvenil entonces necesita hacer una prioridad de que de mostrar a sus jóvenes que hay un llamado más profundo en la vida que lo que ellos están actualmente experimentando, es decir, el llamado de Dios. Este es un llamado a invertir todo lo que son, todo lo que tienen en la construcción no de sus propios reinos, sino en la construcción del reino de Dios. Consecuentemente, el ministerio juvenil,
ilustraciones nos muestran, el ministerio juvenil debe ayudar a los jóvenes a decidir aquí, perdón, eso les dice cuán malo soy yo en ese asunto del arte digital. Ahí dice, mi reino personal o las buenas nuevas del reino de Dios. ¿Cuál voy a abrazar? El ministerio juvenil, por supuesto, debe mover a los jóvenes de un entendimiento de la salvación que primariamente se define en términos de beneficios personales a expensa de la meta más grande de la restauración, que es la restauración del reino de Dios en la tierra como en el cielo. ¿Sí? Por eso es que yo quiero proponerles a ustedes, sugerirles más bien humildemente, un modelo de ministerio juvenil que puede ayudar a los jóvenes a abrazar el llamado más grande en la vida, la razón para la cual fueron creados. Esto es, llegar a ser constructores del reino de Dios. O sea, estamos llamando a adolescentes que están en el emocionante proceso de determinar sus identidades, vocaciones, su propósito en la tierra, al único esfuerzo humano completamente satisfactoria. Es un llamado a perder sus mundanas, digitales, consumistas vidas por un llamado más alto. ¿Y cuál es ese llamado? La construcción del reino de Dios. Bueno, en los minutos que me quedan, tengo hasta las 9:45. Ok, perfecto. Voy a condensar entonces, porque estoy seguro que para ustedes, hermanos, esto será un recordatorio. Pero quiero condensar entonces lo que ha de servir como cimiento, como fundamento para nuestro ministerio juvenil en la iglesia. Y me refiero a la teología bíblica del reino de Dios. Tengo aquí más material que podemos cubrir en este tiempo, así que voy a hacer esto de una manera bastante, digámoslo así, rápida. ¿Okay? Bueno, sabemos que los cristianos difieren sobre qué es el reino de Dios. Hablamos de construir un ministerio juvenil sobre la teología bíblica del reino de Dios. Que esta teología bíblica del reino de Dios debe ser el cimiento, pero también aquello que le dé dirección, que le dé orientación a nuestro ministerio a los jóvenes. Bueno, pero los cristianos difieren sobre qué es el reino de Dios. ¿Es un lugar? ¿Es el gobierno eterno de Dios? ¿Qué es? Bueno, en la Biblia nosotros vemos que hay un doble énfasis. Nosotros vemos que el Antiguo Testamento dice que Dios es rey sobre toda la tierra, pero también es rey sobre Israel en particular. Y también hay otro énfasis doble en el Antiguo Testamento. Si alguien quiere estas diapositivas, con mucho gusto se las puedo proporcionar después. Y los amigos y hermanos que están en el internet, bueno, me imagino que pueden poner esto en el sitio de la CLIR, ¿verdad? Bien. Hay otro doble énfasis. Por un lado, el reino de Dios es eterno. Dios es rey, siempre ha sido rey, siempre será rey. Pero en otro sentido, la Biblia nos enseña que la Biblia habla de un día cuando Dios llegará a ser rey. Y uno dice, ¿cómo es posible? Bueno, el reino de Dios no es una referencia nada más al gobierno eterno de Dios. El reino de Dios es un término que en la Biblia significa al programa que Dios está desarrollando en la historia humana para restaurar su reino aquí en la tierra. Como dice John Frame, no es un mero sinónimo de la soberanía de Dios, es un programa histórico específico. Dios siempre es soberano, siempre es rey de modo general, pero desde la caída, Él como rey debe derribar toda oposición y llevar a todos los seres humanos a reconocer su reinado. Bueno, nosotros vemos que Dios comenzó su reino y su reino duró muy poco, duró 2 capítulos, ¿verdad? Génesis 1 y 2. Y a partir del tercero, entra un reino a oponerse al reino de Dios. Bien, ¿por qué es un programa específico? Bien, como le dije, el plan de Dios desde el principio es muy simple. Así lo quiso. Su plan es traer su reino del cielo a la tierra. Reinar como Él reina en el cielo, aquí en la tierra.
Y en el cielo Dios reina y su voluntad siempre se hace. Si alguien se opone a su voluntad, Dios lo destruye ahí. O sea, no hay, realmente nadie discute sus órdenes en el cielo, como dice Daniel capítulo 7, ¿verdad? Pero por supuesto, aquí en la tierra, su reinado es resistido, su autoridad es desafiada, su señorío es menospreciado. Pero la esperanza de las Escrituras, como dice el doctor Richard Pratt, es que esta disparidad que hay entre el trono, el cuarto del trono de Dios ahí en el cielo y la tierra, la disparidad que hay entre cielo y tierra, esa disparidad va a ser eliminada algún día. Viene un tiempo cuando, como decía nuestro hermano esta mañana, vendrá el verdadero calentamiento global, ¿no? Y todos los malvados van a ser consumidos y Dios llevará a la humanidad a una nueva creación, por supuesto. Jesús lo dijo. Jesús nos enseñó a orar: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, llévanos a tu reino. No, ¿verdad? Venga tu reino. Venga tu reino. Ese es el plan de Dios, traer su reino aquí a la tierra como es en el cielo. Dios no abandonó su programa original, por supuesto. Dios puso en marcha un programa, un largo proceso histórico para reinstituir su reinado o su derecho de reinar aquí en la tierra. Y el Nuevo Testamento nos enseña que el Redentor prometido, nuestro Señor Jesucristo, es el que finalmente trajo el reino de Dios a la tierra, como dice Marcos 1:15. Sin embargo, vino de una manera inesperada. Vamos a prestar la terminología del doctor Pratt. Jesús vino a inaugurar el reino. No vino como los judíos esperaban, de golpe, o sea, de una vez por todas. Vino en etapas, si usted quiere. Jesús vino a inaugurar el reino. El reino continúa creciendo y algún día el reino será consumado. Ahora el reino es mayormente, digámoslo así, espiritual. Es un reino en los corazones, con ciertas manifestaciones visibles. Pero algún día los reinos de este mundo vendrán a ser de nuestro Dios y de su Cristo. Bueno, el propósito entonces que Dios tenía al crear los cielos y la tierra era construir un palacio para Él mismo. En otras palabras, fue establecer su reino en la tierra como en el cielo y puso en marcha su plan. Y aquí quizá usted ha escuchado esto, pero déjeme recordarle. Bueno, Dios creó el mundo, ¿verdad? Y no se nos dan detalles. La tierra estaba desordenada y vacía. Dios puso cierto orden al mundo, ¿verdad? Y en medio de este mundo, el cual Él ordenó y lo puso de cierta manera bello, en medio de este mundo Dios puso un jardín, plantó un jardín, ¿sí? Hizo un paraíso precioso. Ahora, quiero que note usted algo muy importante. Mucha gente en nuestras iglesias piensa que todo el mundo era el Edén, todo el mundo era el paraíso. Mucha gente así piensa en las iglesias, pero no es cierto. La Biblia claramente dice que al este Dios plantó un jardín, el cual, este jardín era un área cerrada, protegida, un espacio territorial dentro de la creación cualitativamente superior al resto de la creación. En pocas palabras, hermanos, este jardín era el santuario original. Probablemente este jardín estaba en la cima de una montaña. Y le sugiero a usted, no lo puedo asegurar, probablemente este jardín estaba en el monte Sión. ¿Por qué cree usted que los paganos siempre ponían sus ídolos en montes, en lugares altos? ¿Por qué cree usted que los paganos construían pirámides? Era su intento de replicar el Edén. ¿Sí? El Edén era el santuario original, era el templo original. Y bueno, Dios puso al hombre allí, pero no para que fuera un mero jardinero, ¿sí? No, por supuesto. Lo puso para una tarea mucho más amplia. Dios le dio al hombre un lugar más digno y más valioso que los mitos paganos de creación. No, Dios le dio al hombre la tarea de servir como un virrey sobre su creación. Le dio una posición de honor que llevaba una gran responsabilidad, construir el reino de Dios en la tierra en sumisión al gran rey. Y dice la Biblia que lo creó a su imagen, y aquí hay mucho que decir.
Imagen de Dios no se refiere necesariamente a las cualidades espirituales, racionales del hombre. Se refiere más bien a la función del hombre. Es decir, el hombre no fue creado tanto como, no fue creado a la imagen de Dios, sino fue creado para servir como la imagen de Dios. En el antiguo cercano oriente, los grandes reyes hacían imágenes de sí mismos, ¿sí? Y no solamente eso, se creía también que las deidades se representaban por medio de figuras tridimensionales, de ídolos, pero se creían que estas imágenes eran la representación de ese Dios aquí en la tierra y que ese Dios realmente vivía en esa imagen. Los reyes también hacían imágenes de sí mismos y las ponían a lo largo de su reino, a lo largo y ancho de su reino, para significar su autoridad. Bueno, cuando la Biblia dice que Adán fue creado a la imagen de Dios, está diciendo que Adán vino a ser el representante de Dios en la tierra. No solo los reyes eran imágenes de Dios, todos los seres humanos eran la imagen de Dios. El hombre fue creado para ser el representante suyo aquí en la tierra. Y por supuesto, ¿qué significa ser imagen de Dios? Significa lo siguiente: no se refiere a cualidades espirituales del hombre ni a su comunión con Dios, sino principalmente a su posición o tarea de ejercer dominio sobre el mundo natural. Bien, el hombre fue creado por Dios, como dice Anthony Hoekema, fue creado por Dios para servir como un embajador en un país extranjero. El hombre fue creado para avanzar el programa de Dios en el mundo. ¿Cuál es este programa? Establecer un reino terrenal para Dios aquí en este mundo que Él creó. La tarea doble, usted sabe, es esta: gobernar la tierra como vicerregente y llenarla de la imagen de Dios. Construir el palacio y llenar ese palacio con la imagen de Dios. Eso significa ser imagen de Dios, a través de dominio y a través, por supuesto, de la multiplicación. Es decir, llenar esas imágenes. Como decía, en el antiguo cercano oriente, los reyes ponían sus imágenes por todos lados. Conquistaban territorios y ponían sus imágenes. Bueno, Dios quería que su imagen llenase la tierra, que el hombre construyese una civilización humana llena de su imagen para que Él recibiera gloria, ¿sí? Él mandó multiplicar su imagen por medio de reproducción física para llenar la tierra entera con su imagen real, para señalar su autoridad sobre el mundo. Bueno, pero también el hombre no fue puesto en el jardín de Edén para ser un mero jardinero. No. Fue puesto allí para servir como un sacerdote. Mire usted, esto es bien interesante. En el antiguo cercano oriente, cuando hacían los templos jardines, los santuarios en jardines, tomaban las estatuas de los dioses, que eran la imagen de Dios, y las ponían en ese jardín. Y se creía que esa imagen iba a expandir el santuario de ese Dios. Algo así sucede. Dios tomó su imagen, la puso en el jardín, para que Él expandiese el reino de Dios en la tierra. Bueno, como le digo, Adán fue puesto allí para servir como un sacerdote, para servir como alguien que cuidase y protegiese el santuario original. Le decía, hay mucho que decir al respecto. Déjeme ir un poquito rápido aquí. La tarea de Adán entonces, antes de ver su fracaso, era de ser rey y sacerdote. Fuimos creados como un reino de sacerdotes. ¿Qué pasó, hermanos? Fracasó Adán, por supuesto. Fracasó, se rebeló en contra de Dios. Dios eliminó su proyecto de traer su reino a la tierra. No. Lejos de eso, lo que Dios hizo fue hacer lo siguiente. Él puso en marcha un largo proceso histórico para restaurar su reino en la tierra. Le voy a resumir todo lo que tengo aquí de esta manera. Mire, para restaurar su reino en la tierra, Dios levanta otros Adanes a quienes Él comisiona con la misma tarea que le dio a Adán. Comenzando en Edén, el reino debía expandirse a toda la tierra. A toda la tierra. Y vemos que eso sucede después de la caída. Dios no abandona su proyecto. Dios continúa con su proyecto. Dios aprieta el botón de reboot en su laptop
para empezar otra vez. Dios no tiene plan B, ni plan C, ni dispensaciones. Dios tiene un solo plan, el plan que Él ha decidido. Así que Él aprieta el botón de restart ahí para comenzar otra vez. Y esto comienza con Noé, el primer paso en el largo proceso histórico de Dios para restaurar su reino en la tierra. Noé, como usted sabe, viene a ser otro Adán, ¿sí? Él emerge del arca como otro Adán, recibe la misma comisión de Adán, dominio y multiplicación. Bueno, aparentemente todo va bien, ¿verdad? Pero algo sucede allí. Déjeme adelantarme aquí. También el pecado humano continúa tremendamente. Los seres humanos se rebelan en contra de Dios. Dios había mandado que se expandiese su reino. Ellos dijeron, nosotros no vamos a ningún lado. Y se quedaron en Babel, ¿no? Hicieron su tremenda torre y dijeron, nosotros aquí nos quedamos y vamos a ser un nombre para nosotros mismos y no nos vamos de aquí. Y Dios dijo, vamos a ver si. Y entonces, Dios viene en juicio, ¿verdad? Como usted sabe, y viene a destruir este monumento al deseo humano perenne de rebelarse, de reinar aparte de Dios. Dios viene y destruye y juzga a estos rebeldes y entonces ¡pum!, los esparce por toda la tierra. Y lo que pasó en Babel crea una nueva realidad en el mundo. ¿Qué pasó? Una humanidad ahora dispersa. Sin embargo, en lugar de un solo reino rebelde, ahora había muchos reinos rebeldes en la tierra. Que el plan de Dios parece estar en jaque. El plan de Dios de establecer su reino parece estar perdido porque ahora hay muchos reinos en todo el mundo que se oponen a su gobierno. Sin embargo, Dios toma un siguiente paso para restaurar su reino y decide crear una nación, la cual cumpliría su propósito. La respuesta de Dios es llamar a un hombre, Abraham, la respuesta a la catástrofe de Babel, como leemos en Génesis 12. Dios llama a Abraham a traer bendiciones a todo el mundo. Es elegido para servir en el nombre de Yahweh. Pero note usted algo muy importante. ¿Dónde vivía Abraham? Abraham vivía en Ur. Pero Dios le dice, sal de ahí y ven a la tierra que yo te voy a mostrar. ¿Por qué? Dios lo llama a Canaán. ¿Por qué? ¿Por qué no podía Abraham comenzar su tarea de ser bendición a todas las familias de la tierra desde Ur? No podía ser así, porque el plan de Dios era comenzar en Edén, partir de Edén para expandir su reino a toda la tierra. Así que lo llama de Ur de regreso a Edén para comenzar el plan de Dios otra vez. Así que Abraham entonces viene y aparentemente ahora sí va a empezar el reinado de Dios en la tierra. Hace un pacto con él, etcétera. Y vamos a ver nosotros que aparentemente el plan de Dios iba muy bien, pero sin embargo la descendencia de Abraham se halla cautiva en Egipto, ¿verdad? Eran esclavos. Aparentemente el plan de Dios había fracasado otra vez, porque lejos de que la nación que él había empezado a formar con Abraham estuviese expandiendo su reino, esa pequeña nación ahora era esclava en Egipto. Sin embargo, Dios no había fracasado. Dios estaba listo para reiniciar su plan una vez más. Usted sabe, saca a Israel de la esclavitud, lo lleva al monte Sinaí. Allí Dios constituye a Israel corporativamente como su reino de sacerdotes. ¿Y a dónde lo lleva? Lo lleva de regreso a Edén. ¿No es cierto? Así como el reino original de sacerdotes fue puesto por Dios en Edén, Adán y Eva, y de ahí ellos debían multiplicar su imagen y hacer un reino para Dios. Dios toma a Israel, lo forma como su reino de sacerdotes, lo lleva a Edén para comenzar su programa otra vez de avanzar su reino hasta lo último de la tierra. Ahora, usted sabe que finalmente con Josué se establece Israel. Todo iba muy bien. Viene David, la monarquía,
y todo empieza a funcionar extraordinariamente, ¿no? Dios le promete a David en un pacto que su linaje real sería establecido para siempre y su trono estaría firme por todas las generaciones, y que un hijo suyo construiría un palacio para Dios y su reino sería para siempre. Dios estaba cumpliendo las promesas que había hecho a Abraham. Bajo David, la nación ahora está en una posición de cumplir su rol como reino de sacerdotes. Ya están ahí fuertes, seguros, bajo el reinado de David. Y dos aspectos significativos ocurren en esta etapa. Estamos hablando de David y de Salomón. El centro del reino fue establecido en Jerusalén una vez más. ¿Por qué? Porque ese es el plan de Dios, comenzando en Edén hasta lo último de la tierra. Salomón construye un palacio, un templo, así como el Edén era el templo se construye en Jerusalén. Recuerde usted que el templo de Salomón tenía muchos motivos arbóreos y manzanas y almendras y todo. ¿Por qué? Porque recordaba el santuario original de Edén. Así que ese templo fue construido sobre el monte Sión porque probablemente allí estaba el templo. Dios entonces con David y Salomón establece su palacio, su reino de sacerdotes le sirve allí en el santuario. Otra vez, todo parece muy bien, todo parece marchar, todo es extraordinario hasta que sucede una catástrofe, como dijera el profeta Ricardo Arjona: mujeres, ¿no? Imagínense